Bienvenidos a otro vídeo del canal. En este caso vamos a tratar de un tema pues que os puede recordar a los seguidores del canal a otro tema que estuvimos viendo en su momento, que era cómo tratar a una persona hostil. ¿Por qué? Porque a este lo hemos llamado cómo tratar con personas tóxicas. Quería hacer esta mención primero porque los que no hayáis visto pues ese vídeo, bueno, pues os recomiendo, lo podéis ver desde lo pongo en la casilla de descripción para que podáis verlo, pero también porque bueno, hay una pequeña diferencia, o por lo menos yo estimo que hay una diferencia entre una persona en la que en un momento dado es hostil contigo, por las circunstancias que sea, y una persona tóxica, ¿vale? Incluso dentro de las personas tóxicas, desde mi punto de vista, ¿vale? Y desde mi experiencia, bueno, pues es incluso diferente que una persona, por ejemplo, como se llaman a cierto tipo de personalidades que son tóxicas. Me estoy refiriendo a los narcisistas y a los sádicos, ¿vale? Es decir, hay como una pequeña diferencia. Yo, por ejemplo, cuando he estado, sabéis, vamos, los que me conocéis, sabéis que, pues, que yo me he pasado pues, como 20 y tantos años de mi vida trabajando como abogada. Entonces, bueno, pues cuando yo he visto, por ejemplo, casos de gente con acoso, ya eran una serie de personalidades tóxicas, ¿vale? Que eran personalidades más bien de tipo narcisista o de tipo sádico, ¿vale? Entonces me estoy refiriendo a personas tóxicas, pero no en ese nivel, ¿vale? Yo si queréis dejármelo en comentarios, puedo hacer algún vídeo también de cómo tratar a este tipo de personas, es decir, un poco cómo actuar, por ejemplo, cuando creas que estás padeciendo un tema de acoso o alguna cuestión de esta. Lo digo porque bueno, pues he visto mucha gente así, afectada por estas circunstancias, y además es un problema que yo me atrevería a decir que es un problema bastante que afecta mucho y que incluso puede enfermar. Vamos, de hecho, normalmente las personas que sufren acoso acaban de baja, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un tema que si queréis lo podemos tratar. Entonces, quería hacer esta diferenciación porque además es curioso que me llegó una persona en el canal, ¿vale? Y me puso bueno, que en un momento dado, que claro, que eso de cómo tratar a las personas hostiles, ¿no? Que claro, que si eras hostil, ¿no? Que bastante pasabas, ¿no? Con este tipo de cosas. Entonces yo pienso que esta persona en ese momento lo que quería decirme que si eras con una personalidad un poco tóxica, ¿no? Que qué podías hacer. Lo digo porque hostilidades que tienen hostilidad hacia ti, yo por lo menos lo entiendo y así quería decirlo en el vídeo, ¿vale? Que tienen algún tipo de hostilidad, pero que no son personas en el fondo, ¿cómo podría deciros? Que tengan hostilidad frente a todo el mundo, ¿vale? Mientras que las personas tóxicas las podemos identificar porque normalmente vemos que hay más personas que tienen ese tipo de conflictos con ellas, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué tenemos en este vídeo, cómo vamos a poder identificar a esas personas, vamos a aprender a ver efectivamente qué debemos de evitar, ¿vale? Y luego lo que podemos hacer, ¿vale? Me he cogido y me he hecho una hoja porque no quiero que se me olvide nada de esto, porque sé que ahora hay personas que están mal, ¿vale? Con esto de la pandemia y que lo están pasando mal, y me gustaría, bueno, pues ayudar de esta manera. Entonces no quiero que se me olvide absolutamente nada, ¿vale? Entonces si me veis de vez en cuando mirar el papel, pues pensad que he querido apuntármelo todo para no dejarme ninguno de los puntos que yo creo que es importante, ¿vale? Entonces vamos a empezar. ¿Qué tengo que hacer? Identificar a este tipo de personas. Eso es lo primero que debo hacer. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de personas al principio incluso nos pueden parecer encantadoras, ¿vale? Me explico. En un momento dado son personas que nos están observando. Imaginaros, por ejemplo, que llegáis a un trabajo nuevo o lo que sea, ¿no? Entonces son personas que en un primer momento se intentan acercar a ti, intentan ser agradables dentro de sus habilidades, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque quieren sacar información, ¿no? Porque luego, en la medida en que saquen información,
bueno, pues luego van a lograr saber cuáles son tus puntos flacos, ¿vale? Entonces, ¿qué te diría yo? Pues identifica primero ese tipo de personas y claro, y ya una vez que las tengas identificadas, lógicamente manténlas ahí un poco, pues no te podría decir apartado, porque en el trabajo lógicamente tienes que trabajar con todo el mundo. Y además tienes que aprender a trabajar, a saber trabajar con todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ya al tenerlas identificadas, pues no le darás mucha información tuya y te comportarás de otra manera para no dar pie a cierto tipo de cosas, ¿vale? ¿Cómo puedes identificar a estas personas? Pues porque normalmente también tienen conflictos con otras personas, porque intentan hacer daño o hacen daño a otras personas, porque a lo mejor son las típicas personas que hablan mal de otra persona, etcétera, etcétera. Bueno, cuando tú identifiques una persona que habla mal de otra persona, piensa que también puede hablar mal de ti. Entonces ponla en cuarentena. Es una persona que no te va a aportar absolutamente nada, ¿vale? Y entonces aprovecha y ponla en cuarentena, porque muy probablemente cuando tú te des la vuelta hará lo mismo contigo. Bien, son personas que necesitan enfrentamientos, o sea, es decir, son personas conflictivas y que necesitan enfrentamientos, ¿vale? Y son personas que cuanto más rato están más con ellas, notas como que sales de a lo mejor una reunión con ellas o lo que sea y estás como más cansado, más agotado. Son personas como que te reduce tu nivel de energía, ¿vale? Frente a esas personas a lo mejor que nos dan energía, que cuando salimos de una conversación con ellas estamos ahí como repletos y tal, estas personas normalmente suelen agotarnos las energías. Y son personas con las que te impiden, en el fondo, ser como eres. Es decir, que cuando en un momento dado identificas a una persona con la que inconscientemente tú no estás siendo como podría ser, o como eres tú, bueno, pues eso es una persona hostil. Es decir, el inconsciente te está mandando ahí un mensaje de que esa es una persona hostil. Lo digo porque el problema es que muchas veces pues no queremos ver cierto tipo de cosas, ¿no? Y entonces la racionalidad nos lleva a obviar determinado tipo de cuestiones, ¿no? Que al final pues son cuestiones que nos salvan, ¿no? Entonces, cuando tú veas que hay una persona que no te permite el ser como eres, es muy probable que el inconsciente te esté mandando algún tipo de mensaje que tú de manera racional no estás viendo o no estás queriendo ver, ¿vale? Entonces, ese tipo de persona ya tenemos identificada a la persona, ¿vale? Cosa fundamental para luego saber qué hacer. Bien, pues lo primero vamos a ver qué tenemos que evitar, ¿vale? No solo qué vamos a hacer, sino que también qué debemos de evitar. Primero, te diría que no juzgues a las personas, es decir, que estas personas que son tóxicas, pero no con niveles ya de personalidad, ¿vale? Tratados como, por ejemplo, narcisistas o como sádicos o lo que sea, son personas que sufren, ¿vale? Es decir, son personas que por lo que sea, pues han tenido una vida más dura, una vida a lo mejor con carencias emocionales, una vida que a lo mejor han tenido malos tratos, una serie de circunstancias, ¿vale?, que le han llevado a ese tipo de cuestiones, pero son personas que sufren, ¿vale? Es decir, por ejemplo, una personalidad narcisista no sufre, ¿vale? Nunca puede ser una persona empática, ¿vale? Porque no tiene ese grado de empatía, pero estas personas, por eso me gusta a mí diferenciar los grados pues eso, de cuando hablo de una persona hostil o cuando hablo de una persona tóxica o todo este tipo de cuestiones, me gusta diferenciarlas porque en estas personas normalmente son personas que hacen lo que hacen porque sufren, ¿vale? Entonces aquí intenta no juzgar a las personas, ¿vale? Porque además cuando juzgamos a las personas las estamos mirando bajo nuestros parámetros, nunca vamos a poder entender a esa persona, ¿vale? Y aquí enlazo con el siguiente punto. No intentes entenderlas, no intentes comprenderlas y no intentes cambiarlas. Lo digo porque, bueno, imaginaros, conoces a una persona, mantienes una relación de pareja y hay personas que intentan cambiar a su pareja.
y bueno, y la persona que tiene por pareja es una persona tóxica. Bueno, pues no intentes cambiar a tu pareja. Lo mismo que te digo, que no la juzgues, ¿vale? No intentes ni comprenderla, ni justificarla, ni cambiarla, ni nada. Es como es, está ahí, la tienes que aceptar entre comillas, es decir, aceptar a esa persona de esa manera, ¿vale? Pero claro, protegiéndote tú, ¿no? Entonces, bueno, pues la aceptas y no la cambias, ¿vale? No tienes por qué cambiarla. Lo digo porque puedes caer en las redes de estas personas pensando que puedes cambiarlas, etcétera, y puedes volver otra vez a caer en las redes, ¿vale? Entonces, normalmente una persona que es así, pues salvo que pase determinado tipo de procesos duros y tal, o quiera hacer algún tipo de cambio, que eso se va a percibir, pues es complicado que cambie, ¿vale? Porque tiene ahí una serie de problemas sin resolver y por eso actúa de esa manera. Entonces no intentes cambiar a la persona, ¿vale? No pienses que el problema reside en ti. Evidentemente, ya hemos visto, si tú has identificado que esa persona en un momento dado tiene conflictos con otras personas, no pienses que el problema está en ti, ¿vale? O sea, esto de culpabilizarte, que es una tendencia que se tiene cuando estás durante ya mucho tiempo con una persona de estas, que te va minando la autoestima y tal, la tendencia es a culpabilizarte. No te culpabilices porque ya has visto que el problema ya tiene suficiente información para intentar razonar que esa persona es una persona tóxica y que es una persona conflictiva. Entonces, la culpa no es tuya, ¿vale? Entonces, cuando digo que la culpa no es tuya, por lo tanto, no intentes hacer cosas para ganarte a esa persona ni nada. O sea, esa persona tiene ese problema, no te va a querer más. Lo digo porque muchas veces estas personas las encontramos en el ambiente familiar. Bueno, pues no vas a hacer que te quiera, ni la vas a cambiar, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues ya está, déjala, ¿vale? No pienses que la culpa es tuya, es un problema que tendrá que resolver si la persona quiere, no la juzgues y ya está. Bien. Por otra parte, claro, tienes que intentar que no te afecte, es decir, una de las cuestiones prioritarias, es decir, que ¿por qué no planteamos un vídeo de este tipo? Lógicamente porque te está haciendo daño esa persona, porque te está afectando, porque te está minando el cómo eres, porque te está amargando los días, etcétera, etcétera. Pero hay que trabajar sobre el tema del ego y el tema de que no te afecte, ¿vale? Partiendo de que es una persona, bueno, pues que tiene un problema, etcétera, etcétera. Ahora veremos a ver cómo podemos tratarla, pues vamos a intentar que no te afecte, ¿vale? Y luego, pues intenta no defenderte ni justificarte. Es una persona que busca el conflicto. Tú no tienes que dar explicaciones. Imagínate que te dicen, ay, es que estás muy delgada, por ejemplo, la típica, o estás muy gorda o lo que sea. Sí, claro, y tú justificándote, no, es que claro, pues sí, a lo mejor he adelgazado un poco porque no estaba con mucho tal, o sí, he engordado, pues porque las navidades tal, no tienes por qué justificarte, si da igual si te van a buscar un problema y si no te van a buscar otro, ¿vale? Ni tienes por qué defenderte, ni tienes por qué justificarte, lo único que te tienes que intentar, ¿vale? Es lo único que ahí debemos de hacer, es trabajar sobre el tema de que no te afecte. ¿Vale? Que es quitarle esa parte emocional que te produce ese tipo de conflicto, ¿vale? Y para eso pues tenemos que trabajar sobre la consciencia, sobre intentar quitar emocionalidad a determinado tipo de situaciones y conflictos. Aprovechar ese tipo de situaciones a lo mejor para decir, bueno, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Por qué me está molestando lo que me está diciendo esta persona? Y entonces arreglar determinado tipo de cuestiones en relación a ti. Pues mira, me está diciendo esto porque me está recordando aquella situación que tuve, que tal, o por lo que sea, ¿no? Entonces intentar que no te afecte, quitarle emocionalidad a la situación, ¿vale? Y de esa manera pues veremos que no te hace daño. Y vamos a ver ahora entonces qué vamos a hacer. Ya hemos visto lo que tenemos que evitar y vamos a ver ahora lo que tenemos que hacer. En primer lugar hemos dicho que identificar a la persona. Es decir, hay que ser un poquito más conscientes cuando sobre todo al principio y cuando digo al principio podemos hablar hasta
hasta incluso de 8 meses, fijaros, depende de la intensidad de la relación. Cuando hablo del principio estoy hablando de meses, no estoy hablando de días, ni estoy hablando de semanas, ni nada de nada. Es decir, hay que aprender a ser conscientes del entorno que nos rodea, ¿vale? Y no llegar a soltarnos ni a decir una serie de cosas que luego en un momento dado pueden hacernos daño, o puede utilizar esa persona pues para hacernos daño, ¿vale? Alejarte de la persona. Alejarte de la persona, pero no significa que no afrontemos las situaciones, cuidado. Es decir, yo he visto mucha gente que ha tenido que dejar los trabajos, ¿vale? Por no afrontar ese tipo de situación. Esta es una situación que se nos va a plantear comúnmente, ¿vale? En todos los trabajos, en todas las familias y pues ojalá no con todas las parejas que tropecéis sean personas tóxicas, ¿no? Pero podéis encontrarlo en cualquier ámbito de vuestra vida. Entonces, hay que alejarse de la persona, pero no hay que no afrontar la situación, porque el no afrontar la situación a lo que nos va a llevar realmente al final pues a que nos encontremos esa misma situación, ¿vale? Luego, posteriormente, se nos repita y no hayamos aprendido absolutamente nada. Y no podemos estar toda la vida huyendo, ¿vale? De este tipo de situaciones que no queremos afrontar, ¿vale? Para ello, entonces, tenemos que trabajar la autoestima para que no te afecte esa parte emocional, trabajar la autoestima, ¿vale? Ver que no va la cuestión con nosotros, ¿vale? Sino que es un problema que tiene la otra persona. Y por lo tanto un poco desapegarnos de esos egos o de ese ego que tenemos todos, ¿vale? Y luego trabajar también la asertividad, porque casi va a ser doble trabajo que vamos a tener con estas personas. Por una parte, el que no nos afecte, y por otra parte, ponerle límites a esa persona. Y para eso, bueno, pues tenemos que trabajar la asertividad. La mayoría de nosotros no somos asertivos. Y bueno, yo creo que hay que un poco aprender a ser más asertivo en la vida. Es por eso por lo que, bueno, tengo dos vídeos en el canal. Uno, decir a casi todo que no, creo que es o algo así, no me acuerdo de cómo lo llamé. Y otro, el tema de la técnica del sándwich, ¿no? Yo creo que esos dos vídeos, incluso si os apetece que tratemos el tema de cómo trabajar la asertividad, pero dedicada a este tipo de personas, de cómo poner límites a este tipo de personas, bueno, pues lo podemos ver en algún vídeo si me lo dejáis en comentarios. Bien. Entonces, poner límites. ¿Por qué digo que hay que poner límites con asertividad? Porque no se trata de aumentar el conflicto, ¿vale? Sabéis que la asertividad es una cuestión que al final cuando la trabajas y la sabes, y sabes poner límites o decirle algo a una persona con asertividad, es como aprender a decírselo defendiendo un poco tu cuestión, pero sin que le enfade a la persona, sin que le afecte a la persona, es decir, sabérselo decir de la mejor manera posible, pero defendiendo, claro, y poniéndole límites, ¿vale? Entonces, eso es un poco el por qué hablo de este tipo de cuestiones. Ya te digo, no intentes cambiar a la persona, impide que te afecte. Y una de las medidas que también puedes poner en marcha para que no te afecte en este sentido y en muchos sentidos de nuestra vida es parar los diálogos internos, ¿vale? Muchas veces, y más ahora, por ejemplo, con todo lo que está cayendo con el tema de la pandemia, de las situaciones, por ejemplo, pues de falta más de apoyo emocional, ¿no? Porque tenemos a las personas más distantes o por los problemas económicos o lo que sea, no hacemos más que mantener diálogos internos y normalmente este tipo de diálogos internos no suelen ser buenos, ¿vale? Lo digo porque, y entonces, ¿qué os diría yo? Pues intentar, en la medida de lo posible, cuando seáis conscientes de que aparece un pensamiento de este tipo, decir paro. Y además os podéis hacer una muletilla, decir paro y iros conscientemente, ¿vale? A trabajar otro tipo o a pensar en otro tipo de cuestión. Vale. Seguimos. La mejor manera de afrontar las relaciones tóxicas, entonces ya hemos visto que es o bien alejarte si puedes, por ejemplo, ¿me puedo alejar de una persona tóxica como relación de pareja? Sí, o a lo mejor me resulta más complicado pues porque tengo hijos, tengo una casa por en medio, bueno, entonces hay que verlo, pero lo mejor desde luego es alejarte, ¿vale? Y si no, ponerle límites. Bien.
Todo lo demás no tiene mucho sentido, es decir, intentar justificarte, intentar hacer cuestiones para ganarte a esa persona, defenderte, tal, no son cosas que tengan mucha viabilidad, ¿vale? Frente a este tipo de personas. Otra de las cuestiones, intenta perdonar, pero no olvidar. Y me explico. Cuando te tropiezas con una persona tóxica, el problema es que, claro, te genera ahí un tema emocional negativo, ¿vale? Pero yo te diría que por tu bien, por tu propio bien, intenta perdonar a esa persona que tienes, ¿vale? Pero que no olvides, es decir, el que la perdones en un momento dado por determinado tipo de actuaciones, a la única persona que le va a hacer un favor es a ti, porque te libera. Es decir, el perdón es como que te libera de una parte emocional que te impide avanzar, ¿vale? Imaginaros, si vais con una cuestión de no perdonar en una situación en la que, pues, imaginaros hayáis tenido que dejar porque no hayáis sido capaces de afrontar un trabajo con una persona ahí tóxica, con un compañero de trabajo, con tu jefe, etcétera, etcétera. Intentar sanar esa cuestión lo que te va a permitir es poder coger otro trabajo, ¿vale? Y sin miedos, ¿vale? Es decir, imagínate el sanar o perdonar a una persona que ha tenido una relación de pareja, por ejemplo, contigo, también te va a poder permitir el poder intentarlo con otras relaciones, ¿vale? Pero claro, no olvides, es decir, cuando veas determinado tipo de circunstancias que de alguna manera se asemejan a lo que ya has vivido, pues tenlo en cuenta y no olvides, o no olvides incluso con la misma persona. El que perdones determinado tipo de actuaciones no significa que caigas otra vez, por ejemplo, en las redes de esta persona. Imagínate que es tu pareja, ¿no? La tóxica, ¿no? Y entonces en un momento dado la vas a dejar, ¿no? Y vuelves otra vez y vuelve otra vez a la carga, ¿no? Entonces, bueno, perdonar, pero no olvidar. Enfócate siempre en las soluciones y no en los problemas. Es decir, el enfocarse, pero bueno, esto sirve para una relación tóxica y sirve para cualquier cosa. Cuando tú te enfocas en problemas, solo ves problemas y es complicado el que te posiciones a buscar soluciones. Cuando buscas soluciones, además de poder encontrar una solución válida, de no tener esos diálogos internos negativos, etcétera, etcétera, pues a la vez es una situación como mucho más positiva, mucho más motivante, ¿vale? Y que te va a sacar de esa situación en la que muchas veces pues ves que no hay futuro, no hay tal. Entonces, enfócate siempre en las soluciones y no en los problemas. Y ya por último, pues busca apoyo y no permites que este tipo de relaciones al final te hagan sentir tan mal, pues que hagan de alguna manera que pierdas tu esencia, ¿no? Lo digo porque este tipo de situaciones, cuando se mantienen en el tiempo, al final acaban afectando a la persona y acaban, afectando a su esencia. O sea que permítete ser quien eres, ¿no? Y que quita a estas personas en la medida de lo posible que están impidiendo que te comportes y que vivas realmente como quieres vivir. Bueno, pues yo por mi parte, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que en alguna cuestión os haya podido ayudar, os haya podido dar algún tipo de herramienta que podáis utilizar para, bueno, pues que no os afecten este tipo de personas tanto. Y yo por mi parte, bueno, pues desearos que paséis una feliz semana y que nos vemos en el próximo vídeo.